En Venezuela estamos a las puertas de un proceso electoral para renovar el Parlamento. Los venezolanos estamos esperanzados en ver propuestas específicas y concretas a ser llevadas a la Asamblea Nacional para ser convertidas en leyes y podamos con eso contribuir a la institucionalidad perdida en Venezuela a partir de este sistema de gobierno que ha copado todos los órdenes de la vida nacional y que ha conjugado en una sola voluntad poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Vamos a hablar sobre este tema hoy con el veterano luchador social Pablo Medina, quien ha sido diputado, además senador y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo tendremos acá, en Canal Lex de Doctor Ley. Acá en Doctor Ley estamos con Pablo Medina, conocido luchador social, nacido en las luchas obreras, quien ha sido diputado y también senador en el extinto Congreso de Venezuela. Bienvenido, Pablo. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la campaña? La campaña va muy bien. Claro, esto es un decir de todo candidato, pero efectivamente va muy bien porque tenemos el episodio de que ahí el 26 de abril de este año se efectuaron unas primarias donde participaron todos los sectores, no solamente los militantes de los partidos de oposición, sino también independientes y chavismo descontento. De tal manera que yo soy candidato de los partidos de la Mesa de la Unidad, pero también de los famosos Niní y de un sector de Katia, la Pastora y el Junquito, que son chavistas molestos, pues. Pablo, tú has estado en el Parlamento venezolano. ¿Qué propuestas tienes para el caso de que tú seas electo diputado? Bueno, lo primero es que yo le pediría a todos los diputados que resulten electos que tengan conciencia de la crisis, conciencia del terreno que estamos pisando y, en segundo lugar, coraje y voluntad, porque yo creo que se puede organizar una mayoría parlamentaria para restituir la Constitución. Estamos en presencia de un momento político en el cual la Constitución actual, producto de una asamblea constituyente del 99 y de un referéndum, es una Constitución prácticamente que dejó de existir. Hay un conjunto de leyes que son leyes de facto, que chocan con el espíritu y letra de esa Constitución. Por ejemplo, Pablo. Bueno, todas estas leyes en relación a Indepavis, a la propiedad, leyes de tierra, todo eso viola. ¿Por qué las viola? Viola porque la Constitución establece el derecho a la propiedad, establece el derecho a un desarrollo económico. ¿Y se está extinguiendo la propiedad con las nuevas leyes? Por supuesto, no solamente en cuanto a la ley, sino en el ejercicio del gobierno. Fincas productivas que desde el año 2005 al 2009, 570 fincas fueron invadidas. Y no solamente en cuanto a la propiedad, sino que tú vas en Katia, por ejemplo, a los propios buhoneros que apoyaron al gobierno, les incautan la mercancía. Pero eso es un problema de leyes. Bueno, ¿O claro, es un problema de concepción de gobierno? Es un problema de concepción de gobierno y un problema de leyes, porque se están afincando una serie de leyes que ya fueron rechazadas por el pueblo en la reforma del 2 de diciembre del 2007, y sin embargo las tenemos aquí este año. Son cerca de, incluso el propio cardenal las mencionó todas en su discurso, en su intervención ante la Asamblea Nacional. ¿Qué opinas tú, Pablo, sobre el Poder Judicial venezolano? Bueno, un poder judicial se puede llamar poder, pero judicial no es. Es decir, no tomen en cuenta a esta señora que está aquí, a la dama ciega. El hecho, por ejemplo, ¿sí? El principal problema del país interno, que es la seguridad, y tenemos que el 90% de los asesinatos por el AMPA no son investigados por el Poder Judicial, entonces no está haciendo, no está cumpliendo el artículo 2 de la Constitución, que establece que Venezuela es un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Entonces, ¿tú consideras que el Poder Judicial tiene graves fallas? Bueno, es que no existe prácticamente. No existe. Y lo que existe es un Tribunal Supremo. Una pregunta, Pablo. Tú has dicho en comparecencias públicas, has criticado que la existencia de leyes que establezcan el arbitraje internacional para empresas que vengan a hacer negocios en Venezuela. ¿Qué planteas tú? ¿Por qué no puede haber arbitraje internacional? Bueno, porque generalmente yo tengo la experiencia, por ejemplo, porque yo estudié mucho el caso de la deuda externa que firmó Jaime Lucinche en 1986 con el Sheikh Manhattan Bank.
toda esa estructura jurídica a nivel mundial, pues se le daba una gran ventaja a los bancos y a las empresas internacionales, donde Venezuela perdía la jurisdicción y tenías que guiarte por la ley de Nueva York. Entonces hay que guiarse por la ley venezolana. Bueno, y hacer los juicios en Venezuela. Y hacer los juicios en Venezuela. Pero ¿y cómo con este poder judicial que tú estás diciendo que no existe? Bueno, pero es que yo creo que esto va a cambiar, ¿entiendes? Yo estoy partiendo de que esto que se montó en 11 años va a desaparecer. O sea que tu crítica al tema de del establecimiento del arbitraje internacional está a futuro. Bueno, no, también está en el pasado. Eso es un concepto que yo tengo de cómo debe... Pablo, pero fíjate una cosa, a mí me parece que un poco de detenimiento sobre este tema no vendría mal para alguien que aspira a ir al Parlamento. En el sentido siguiente, si tenemos un poder judicial que no funciona, si tenemos al gobierno venezolano o al Estado venezolano haciendo convenios internacionales, que lo hacen todos los gobiernos, el que ha pasado, el que está y el que vendrá, ¿cómo pedirle a una empresa que viene a traer sus dineros a Venezuela que someta sus conflictos con el gobierno con un poder judicial que no existe sobre todo? Bueno, pero es que también existe, tú sabes muy bien, que existen convenios internacionales, no solamente en el área comercial, también en el área penal. Hay una serie de convenios internacionales que cuando no funciona las estructuras judiciales de un país, tú entonces en ese caso acudes a instancias internacionales. Sí, pero entonces pareciera ser no correcto la crítica absoluta al arbitraje internacional como medida de protección a los capitales extranjeros. No, porque yo creo que incluso, si bien es cierto que yo estoy partiendo de un hecho concreto, como fue en 1986, donde había realmente un control de los bancos en cuanto a todo lo que son esos arbitrajes internacionales, yo creo que había ciertos cambios. El caso del Tribunal Penal Internacional. O sea, hay una serie de aspectos positivos de la búsqueda de mayor justicia a nivel internacional. Porque en el pasado el reino del control total sobre nuestros países. Bueno, vamos a continuar hablando con Pablo Medina en el próximo espacio sobre temas legislativos que abordará en el próximo periodo de ser resultado electo como diputado.